Vamos a empezar entonces, novedades y cambios en la guía PMBOK séptima edición. Esta guía, ustedes saben que la difunde, la avala, la ha elaborado el PMI, el Project Management Institute, un instituto de dirección de proyectos, referencia a nivel mundial en esta disciplina. Empezamos con una frase de Heráclito, filósofo griego, que indica que lo único que es constante es el cambio. Y eso lo sabemos todos, ¿cierto? O sea, si bien es cierto, nos preocupamos en ser planificados, más aún que seguramente ustedes profesionales, siempre es muy importante la elaboración del plan, ¿no? Pero como lo decía un referente en dirección de proyectos, el plan no es nada, la planificación lo es todo. O sea, vamos a seguir creando versiones de planes, pero estos van a cambiar producto de la realidad. Como siempre suelo decir en una frase, cuando la realidad entra por la puerta, el plan sale por la ventana. Y en tal sentido, hay mucho versionamiento. Y el versionamiento se da en los negocios, en los productos, en la tecnología, en los emprendimientos. El contexto suele cambiar de diversas maneras y eso es lo que se mantiene constante. Y, lógicamente, el PMBOK no se exime de ello. ¿Ok? Ahora está en su séptima edición, que salió la versión en español en agosto de este año. En agosto de este año. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre el PMI, PMBOK y su evolución, los cambios, principios, dominios y algunas conclusiones, queridos amigos. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar rápidamente con el PMI. Seguramente ustedes ya conocen de qué trata el PMI, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? El PMI es el Project Management Institute, no es la programación multianual de inversiones, es la institución en dirección de proyectos. Es una asociación de profesionales más grande a nivel mundial en lo que a dirección de proyectos se refiere, ¿ok? Y es una organización sin fines de lucro. Es por eso que hay diversos capítulos a nivel mundial representados en cada país que agrupa una serie de voluntarios. Hoy por hoy, el PMI se viene extendiendo en diversos capítulos por ciudades, por países, en el cual hay, hasta están sectorizados, ¿no? PMI, capítulo Lima, Perú, Chapter, orientado a la comunidad de construcción, comunidad de tecnología, entre otros, ¿ok? Entonces, la idea es seguir creciendo. Seguir creciendo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? A través de elaboración de estándares, de certificaciones a nivel internacional, de comunidades que difunden estas buenas prácticas, hace investigación y de eventos internacionales donde se difunde conocimiento. Este conocimiento que se puede difundir a través de webinars, meetups, congresos, seminarios, entre otros, ¿ok? Pero esto tiene hace muchos años atrás. El Project Management Institute se funda el año 69 en la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. El capítulo Perú se fundó el año 99, ya también hace muchos años atrás. ¿Ok? Y tiene 4 aristas principales el Project Management Institute. Uno es producir estándares y publicaciones, guías, fundamentos en relación a dirección de proyectos. Tenemos estándares de portafolio, estándares OPM, Organizational Project Management, estándar en el desarrollo de competencias del Project Manager, estándares en relación a los programas, riesgos, cómo crear un WS, entre otros. ¿Sí? Entre otros. Hay también estándares relacionados al análisis de negocio y el más conocido, el que más se hace mención, un estándar y guía a la vez, el PMBOK, ¿no? El Project Management Body of Knowledge. Asimismo, el PMI lo que busca es proveer capacitación en dirección de proyectos. ¿Cómo? A través de los capítulos, a través de las instituciones, a través de universidades, a través de centros de capacitación. ¿De qué manera? Porque nosotros nos encargamos de difundir buenas prácticas basado en esas guías. Basado en esas guías. ¿Correcto? Es así como de alguna manera, más allá de ponernos de acuerdo en cuál es el enfoque a utilizar, más aún que ahora estamos con enfoques adaptativos, es utilizar una terminología común. Esa es la idea, una terminología común, donde en blanco y negro, cuando hablemos de BWS, sepamos qué es, cuando hablemos de hito, sepamos qué es, cuando hablemos de una estimación paramétrica, sepamos qué es, entre otros términos. Ofrecemos oportunidades de certificación, por supuesto, porque el PMI tiene una larga lista de certificaciones internacionales que son válidas a nivel mundial y que las ofertas laborales, las diversas organizaciones solicitan que tengan estas certificaciones
con la finalidad de cumplir un rol específico. Llámese un jefe de proyecto, te piden PPP, un analista de negocio, te piden un PMI PBA, una persona que va a participar de repente aplicando enfoques ágiles, un PMI ACP, entre otros. Asimismo, producto de que esta comunidad va creciendo cada vez más y más y más, se facilita oportunidades de intercambio profesional. Muchos amigos, compañeros que ya están involucrados con el PMI, va creciendo sus oportunidades de intercambio profesional, con capacitaciones, con trabajos, con licitaciones, con referencias, entre otros. Sobre el PMBOK, ¿qué sabemos sobre el PMBOK? Pues bien, esta es la guía, el estándar, el Project Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimiento y dirección de proyecto. Y ha sido aceptado dentro del conjunto de normas de la ANSI, American National Standard Institute. Está traducido en diversos idiomas y la última versión es la 7ª edición. ¿Ok? Y mire su evolución. Todo empieza el año 69 con el PMI, pero para ese tiempo no había estándares, ¿no? Sin embargo, ya hubo esfuerzos tempranos en empezar a difundir buenas prácticas en dirección de proyectos a través de la experiencia, ¿no? Cuando adquiere conocimientos a través de la experiencia y en consenso con asociaciones de profesionales reconocidos, empiezan a elaborar una serie de estándares porque la idea es empezar a difundir. Y esta aventura empieza en el año 96, con la primera versión, en la primera edición, y así sucesivamente va aumentando, o va pasando cada 4 años aproximadamente, cada 4 años se van lanzando las nuevas versiones de la guía PMBOK. La 6ª edición fue el año 2017, ¿no? En la que ya se consideran 2 volúmenes, una parte de estándares y otra guía. Digamos que el estándar son elementos que son aplicables sí o sí en la dirección de proyectos, mientras que la guía es referencial, porque hay algunos elementos que no necesariamente lo aplicas en tus proyectos, ¿ok? Ese es el enfoque desde la 6ª edición, guía y estándar, guía y estándar. Hoy en la 7ª edición, el año 2021, esta es la nueva versión del PMBOK. ¿Ok? Ahora, para que veamos un poquito la estructura, el PMBOK tiene 2 partes, una parte del estándar y una parte de la guía. Y miren, antes teníamos aproximadamente algo de más de 600 páginas, ¿no? Hoy el PMBOK se ha reducido considerablemente a 300 páginas y pico, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Entonces uno dirá, oye, carambas, entonces lo que tengo que conocer es menor en cantidad. Vamos a revisarlo, vamos a averiguarlo y vamos a concluir al respecto. En relación al estándar del Project Management, se divide en 3 secciones. Una introducción, un sistema de entrega de valor, esto me parece genial, porque ahora es enfocarse al valor a través de un sistema integrado, ¿okay? Hay que tener una visión holística para ello, y los principios de dirección de proyectos, esto que no había en la guía PMBOK antes, y que de alguna manera debió ser el punto de partida. No obstante, ustedes saben que todo es perfectible, todo es versionable. Y era muy necesario, porque los principios son aplicables en general, los que guían nuestras acciones, los que guían nuestro comportamiento. Entonces, esta es la novedad en la guía, ¿ok? Y esto lo indica el estándar. ¿Y por qué es el estándar? Porque es aplicable a todos los proyectos. Sin embargo, la guía te da referencias más específicas, y es aquí donde se habla de los dominios del desempeño. Aquí vamos a hablar tema de interesados, ciclo de vida, entrega orientada al valor, entre otros. Algunos lo referencian con las áreas de conocimiento, vamos a ver si es verdad o no. Vamos a ver el concepto de tailoring, adaptación, que es muy importante porque no todos los proyectos son iguales. Los proyectos en sector público son diferentes al sector privado, los proyectos nacionales son diferentes a los proyectos internacionales. Un proyecto de emprendimiento de negocio es diferente a un proyecto de tecnología. Un proyecto de tecnología es diferente a un proyecto de construcción, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Por eso hay que utilizar, y esto, si bien es cierto, en la guía PMBOK esta edición se hacía referencia del tailoring, pero en esta versión se explica mucho más a detalle. Y asimismo, y esto me parece muy interesante, ustedes se acuerdan que la 6ª edición tenía herramientas y técnicas de todos sus procesos, ¿cierto? Hoy se establece el enfoque de modelos, métodos y artefactos. Digamos que las herramientas y técnicas que en algunas ya no se estaban utilizando y habían otras en referencia, es aquí donde estas herramientas y técnicas se vuelcan dentro de esta parte de modelos, métodos y artefactos, incluyendo herramientas ágiles, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver
rápidamente. ¿Ok? Miren lo corto en páginas que es, fácil lectura, pero vamos a ver si con esto será suficiente para el examen PMP, será suficiente para implementar en nuestros proyectos. Vamos a revisarlo a continuación. ¿Ok? En la actualidad, somos en el Perú 4.456 certificados PMP. Si quieren y gustan, pueden revisar la información en este link. Yo hoy les voy a compartir esta presentación, no se preocupen, al final de la sesión, a través de Clelia, a todos que han asistido a este webinar, se les va a compartir esta presentación, ¿ok? Más información, pueden entrar a este link en relación a la cantidad de certificados. Miren, acá están los cambios, así a grosso modo. La guía PMBOK, antes de la sexta edición, se basaba en la guía en estas partes. Una introducción, el entorno del proyecto que tiene que ver con el contexto de la organización, los factores ambientales y el rol del director de proyecto. Este rol de director de proyecto que tiene que ver con las competencias técnicas de gestión, competencias blandas y competencias estratégicas y de negocio, ¿ok? Asimismo, van a observar en la sexta edición las áreas de conocimiento que todos seguramente ustedes conocen. Área de conocimiento, integración, alcance, cronograma, costo, calidad, recursos, etcétera, ¿no? Y el estándar, donde están estas mismas áreas de conocimiento, pero agrupadas por grupo de procesos. Inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. ¿Y por qué es un estándar? Porque en el estándar se aplica a todos los proyectos. Y eso tiene sentido. Si ustedes se percatan, el inicio, la planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, yo lo aplico a todos los proyectos. Todo proyecto tiene un cierre. Todo proyecto tiene una planificación, indistintamente si es ágil o no, si es híbrido, hay que planificarlo. Todo proyecto tiene una fase transversal de monitoreo y control o puntos de control. Todo proyecto tiene un inicio, todo proyecto tiene un fin, toda etapa tiene un fin. Entonces, en ese sentido, este es un estándar, pero a su vez hay una guía donde entra más a detalle en relación a las áreas de conocimiento. Hoy, en la guía PMBOK séptima edición, hablamos de este estándar en tres partes. Una introducción, el sistema de la entrega de valor, que lo vamos a ver ahora, y los principios de dirección de proyecto. Esto es fundamental. Esto a mí me parece que dieron en el clavo. Pero yo también tengo ahí mis apreciaciones personales que podría haberse complementado más en la guía PMBOK, pero todo es versionable y perfectible, ¿no? Entonces, hablamos de principios. Y si tú te das cuenta, ese es un estándar. ¿Por qué? Porque los principios se aplican a todos los proyectos. Todos los proyectos, indistintamente el tipo de proyecto, grande, pequeño, largo plazo, mediano plazo, de tecnología, de construcción, de emprendimiento de negocio, proyecto normativo, proyecto de procesos, entre otros. Pero, cuando hablamos de la guía, esto es más específico. Hablamos ya de dominio de desempeño. Para yo, como buscamos que el proyecto tenga un altísimo desempeño, un high performance, lo que se necesita es trabajar sobre el equipo, interesado, planificación, trabajo del proyecto, entrega, medición, incertidumbre. Si ustedes se dan cuenta, ahora tiene esta agrupación. Y nos vamos a percatar que estos conocimientos de aquí, si bien es cierto, en estructuras es diferente, pero en conocimientos o información es compatible, es complementario. ¿Correcto? ¿Me explico? Entonces, ahora vamos a ver esta relación ¿No está? con dominios de dirección de proyecto. Los que vayan ingresando, por favor, desactiven su audio, como les dije al principio. Al final del webinar, será unos 40 minutos como máximo, procedemos a sus preguntas y comentarios, ¿ok? Bien, entonces, como seguía, les indicaba, vamos a hablar sobre los desempeños, dominio de desempeño, vamos a hablar también sobre el concepto de adaptación, que eso es importantísimo. No todos los proyectos son iguales, se trabaja con diferentes personas, con diferentes estructuras organizacionales, con empresas o entidades que tienen políticas y normativas diferentes a otras entidades. ¿Me explico? Entonces, es importantísimo el tema de adaptación. Y vamos a ver también el concepto de modelos, métodos y artefactos. La novedad es que se está añadiendo para la revisión de conceptos a detalle y de manera más profunda y exhaustiva la plataforma del contenido digital PMI Standard Plus. ¿A qué voy con esto? Si bien es cierto, este libro hoy por hoy tiene algo de más de 350 páginas, pero si quieren profundizar en relación a los modelos, métodos y artefactos, entre otros, pues habrá que ingresar
a esta página, standardplus.pmi.org. Así es. Entonces, ¿qué se está fomentando? Primero, estamos con nuevas generaciones en un entorno digital y lo que se está buscando es fomentar el conocimiento digital. Por eso lo vemos a través de esta plataforma. ¿Ok? Y segundo, se está promoviendo con los directores de proyecto la capacidad de investigación. Eso es importante. Todo director de proyecto debe tener como competencia investigar, revisar. Eso es fundamental. Es fundamental. No solo como director de proyecto, sino como profesionales. Ahora, esos son los puntos, las ventajas. Esa es la ventaja, ¿correcto? En mi opinión. Te voy a indicar también las desventajas. Si así nomás era difícil para prepararnos a un examen PMP, o en el examen, ¿no? Revisar toda una guía de PMBOK de 700 páginas, imagínate ahora, voy a revisar una guía y aparte, para profundizar conocimientos, voy a tener que ingresar a esta plataforma de contenido digital PMI Standard Plus y revisar la información a detalle. Entonces, es pro y contras, ¿no? Pero si yo lo veo desde un punto de vista de usuario digital, y de investigador, pues carambas, sí genera valor por ese lado, ¿ok? Bien, entonces vamos ya a entrar al contenido del PMBOK séptima edición. En principio tenemos un sistema de entrega de valor. Miren, esto es lo interesante. Ya estamos considerando que los proyectos deben generar valor, pero no solo los proyectos. El valor se entrega a través de las operaciones también, ¿cierto? Cuando tú vas a hacer un retiro al banco, un depósito al banco, cuando vas a comprar el pan, cuando vas a arreglar tu zapato, cuando vas a comprar un terno o un smartphone, etcétera, desde ya hay un tema operativo y la operación también nos da valor. Hay que considerar que el valor que entrega un negocio o una empresa lo establece a través de sus operaciones, de sus proyectos, de sus programas, de sus portafolios, de sus objetivos estratégicos. Todo esto, estimados amigos, es un sistema de entrega de valor. ¿Y qué es valor? Es la utilidad que le da las personas a algo. Es la satisfacción a diversas necesidades. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, a partir de ahí, procuramos entregar valor a través de portafolio, programa, proyectos y operaciones. ¿Sí? Ese valor que puede tener un beneficio económico, financiero, reducción de costos, por ejemplo, aumento de utilidades, como también sin fines de lucro, como por ejemplo un voluntariado que lo que busca es reducir la tasa de enfermedades en los niños de tal edad, por ejemplo. Eso es un beneficio social y para una entidad comunitaria, voluntariado de ayuda a niños enfermos de tal edad a tal edad, pues eso sería de valor. ¿Me explico? Al final, el valor está relacionado a la estrategia y esa estrategia debe estar en función del segmento al que se dirige. Y ese segmento que se dirige tiene una serie de necesidades y esas necesidades deben ser satisfechas con un producto, un servicio o resultados. Producto, servicio, resultado, ¿ok? Ahora, este sistema de entrega de valor pues tiene impactos por el entorno interno y externo. Ese entorno interno que es dentro de la organización, que pueden ser sus políticas, sus normativas, cambio de funciones, cambio de personas, la estructura organizacional, su infraestructura, sus sistemas, etcétera. Como también su entorno externo, los competidores, la pandemia, el tipo de cambio, el gobierno, entre otros, la economía, la inflación. ¿Me explico? Entonces, todos estos aspectos impactan al sistema de entrega de valor. Digamos, en mi opinión, un ecosistema, por decirlo de alguna manera, un ecosistema impacta este sistema de entrega de valor, ¿correcto? Entonces, eso es importante, queridos amigos, y esto es lo nuevo que trae la guía, me parece muy interesante, para indicar que el valor no solamente se genera a través de los proyectos, sino también a través de las operaciones, programa, portafolio, todo en conjunto, considerando entorno externo, entorno interno. ¿Ok? Esto es el sistema de entrega de valor. Y esto es lo nuevo de la guía. También te habla de principios. ¿Y qué son principios? Simple y llanamente son declaraciones. Pero esa declaración es un pilar, es una base que guía nuestras acciones y comportamientos. En este caso, de los profesionales de dirección de proyectos, indistintamente del ciclo de vida,
indistintamente del enfoque de desarrollo, indistintamente de la organización donde te encuentres. Son principios. En mi opinión, hubiera sido ideal que también se considere valores, ¿no? Porque los principios parten de los valores. Es decir, ¿qué es lo que valoras más? Y a partir de lo que valoras más generas tus principios. Como por ejemplo, si yo valoro la armonía y la paz, o es lo que doy más valor, a partir de ahí generaré principios relacionados al respeto, a la colaboración, etc., ¿no? Pero eso no lo tiene ahorita la guía, ¿ok? Pero estos principios son base de acción y comportamiento en la dirección de proyectos. Y es genérico y aplicable a todos los proyectos, indistintamente de su enfoque, tipo, entre otros. Es más, yo les puedo decir que los principios es la base de todo. Las herramientas, los modelos, las técnicas, las prácticas van a cambiar, les aseguro, van a evolucionar, se van a evolucionar. Pero los principios, los valores, muy difícil que cambien, ¿ya? Muy difícil que cambien. Son más de largo plazo y sostenibles. Vamos a ver ahora uno por uno, no se preocupen, este es un vistazo general, un resumen de los principios. Miren, se toca ahora el concepto de stewardship o de administración, ¿no? Que tiene que ver esta administración más del lado no tanto estratégico, sino de soporte. Vamos a verlo también. Un principio relacionado a administración, al equipo, a interesados, al valor, al pensamiento sistémico, al liderazgo, a la adaptación, calidad, complejidad, riesgo, resiliencia y cambio. Si tú te das cuenta, todo esto mencionado es aplicable a todos los proyectos. Todos los proyectos necesitamos liderazgo, no solo del project manager, sino de tu patrocinador, hasta del mismo equipo, para que tome decisiones. Todo proyecto necesita adaptarse. Un proyecto que no genera calidad en sus productos, pues puede ponerlo en riesgo. Todo proyecto tiene un nivel de complejidad. Todos los proyectos tienen riesgos, con impacto positivo y con impacto negativo. Y en todos los proyectos siempre hay cosas que no salen como lo esperamos, pues hay que levantarnos. Entonces, si tú te das cuenta, estos principios son aplicables a todo tipo de proyectos. Y vamos a revisar uno a uno a continuación. Vamos con el primer principio. Dice, ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. ¿A qué se refiere con esto? Los administradores, las personas que están en la administración del negocio, que impactan al proyecto, llámese venta, llámese compra, llámese logística, llámese contratos, etcétera, pues deben actuar de forma responsable. Claro, si alguno de ellos falla, por ejemplo, en la contratación, o en las fechas, o en no tener claro los criterios de selección de un determinado proveedor, entre otros, puede impactar al proyecto. Si, por ejemplo, el área de finanzas no gestionó oportunamente el pago de un proveedor, probablemente hasta el proveedor deje de trabajar, porque le estás impactando su pago. O sea, ese es importantísimo, y ese es un principio, y me parece genial que lo hayan colocado ahí. Esto hay que tener en cuenta, que la administración, todo lo que tenga que contribuir a nivel administrativo para el proyecto, debe tener en cuenta que hay impacto financiero, social y ambiental. ¿Correcto? Ese es importantísimo, la administración. Entonces, hoy por hoy, para que la dirección de proyectos sea exitosa, necesitamos una administración o áreas de administración de soporte comprometidas con el proyecto. Y eso es un principio. Pero si no, no funciona, porque estás rompiendo el principio. Segundo, crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto. ¿Qué significa esto? Un equipo de proyecto está conformado por personas con diversas habilidades, diversos conocimientos y diversas experiencias. ¿Ok? En ese sentido, hablamos de equipos multidisciplinarios para ser multifuncionales. Multidisciplinarios para ser multifuncionales. E importante es, y esto es un principio, que haya colaboración. Cuando hay colaboración y aprendemos a través de la experiencia, poco a poco seremos un equipo autoorganizado, autogestionado, que se orienta al alto desempeño. Pero no es de la noche a la mañana. Y ese es un principio. Ese es un principio. Si los equipos no son colaborativos, no son colaborativos, no son transparentes, no fomentan conocimiento, no aprenden de la experiencia, no va a funcionar. El proyecto no va a funcionar. ¿Correcto? Eso es un principio.
Otro principio más, tiene que ver con los interesados. ¿Qué dice? Hay que involucrarlo de manera eficaz. Ustedes saben, si no involucran, ¿y qué es un interesado? Aquellos afectados positiva o negativamente por el proyecto, o que afectan también al proyecto. Un interesado puede ser los sponsors, el cliente, entidades externas, el gobierno, las municipalidades, áreas respectivas. Si tú no lo involucras a tiempo, puede impactarte el proyecto. Imagínate en el campo tecnológico, estoy desarrollando una aplicación, voy a lanzar a producción y solo al final, antes del pase a producción, convoco recién al área de seguridad e información. Si tú lo convocas oportunamente al área en cuestión o a los interesados en cuestión, probablemente tengas problemas o impactos. Es por eso, y cuando me refiero a eficazmente, hay que involucrarlo según propósito y según tiempo. Es importante involucrar a los interesados oportunamente, no esperar último momento. Y eso es un principio. ¿Qué más? Este es fundamental. Hay que enfocarse en el valor. Si nosotros no nos enfocamos en el valor y solamente nos enfocamos en cumplimiento de entregables, es probable que el proyecto no genere los beneficios esperados. Los entiendo a muchos cuando me dicen, Félix, pero mi contrato está supeditado a estos entregables. Sí, pues, efectivamente. Y por contrato tú tienes que cumplir entregables. Pero eso tiene que cambiar, porque imagínate proyectos que vayan generando entregables por cumplir un contrato y al final no se enfoquen en el valor. Es como, no sé, pues en tiempos de pandemia, ok, en tiempos de pandemia, estar construyendo un centro masivo turístico o para conciertos, ¿no? Y vino la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, no, tengo que cumplir con el contrato y tengo que acabar con dicha construcción. Carambas, ya cambió el contexto, cambió el escenario, pues enfócate en el valor. Hoy, ese centro turístico masivo, por ejemplo, no genera valor, quizás mucho luego. Entonces hay que enfocarse en el valor, ¿sí? Porque las necesidades cambian, el contexto cambia, ¿correcto? Yo sé que hay contratos, yo sé que hay papeles y una serie de acuerdos hay que cumplir, pero si en algún momento eso ya no genera valor, por X motivo, pues hay que reformularnos, ¿sí? ¿Y el valor qué es? Es lo que el cliente o las personas le dan utilidad a ello, ¿correcto? Le dan utilidad. Si en algún momento eso deja de darte utilidad, ya no genera valor, ¿correcto? Eso es importante, es un principio de dirección de proyectos. No lo digo yo, lo dice la guía. ¿Qué más? Hay que tener un pensamiento sistémico, una visión holística. No podemos ir viendo el proyecto de manera sesgada. Tenemos que considerar, a ver, ¿quiénes son mis aliados? ¿Quiénes son los renuentes? ¿Qué documentación existe? ¿Cuáles son las entidades externas que me apoyan? ¿Cuál es parte de la sociedad civil que me apoya en el proyecto? ¿Quiénes son los project managers que están viendo proyectos donde utilizamos recursos en común? ¿Correcto? Entonces, hay que tomar en consideración, queridos amigos, una visión holística integradora, ver todos los componentes del negocio, de los sistemas que impactan al proyecto. Yo, por ejemplo, si entro un proyecto, valga la redundancia, de mejoramiento de procesos, tengo que ver cuáles son los actores involucrados en ese proceso. Tengo que ver las políticas y las normas de ese proceso. Tengo que ver si ese mejoramiento de procesos está alineado a proyectos de tecnología. Y tengo que ver si está alineado a temas normativos. También tengo que ver si eso está alineado a la ley del país en jurisdicción. ¿Correcto? ¿Me explico? Y tengo que ver también si esto implicará la implementación de tecnologías emergentes. Y entre otros. Y tengo que ver también si las tecnologías emergentes, llámese inteligencia artificial, machine learning, entre otros, las personas de la organización lo saben utilizar, sí, no, o hasta qué nivel. Tengo que ver si mi proyecto de mejora de procesos impacta con algún plan de proyectos o un plan estratégico u otros proyectos. Entonces, ese es un enfoque sistémico. Si no tengo ese enfoque sistémico, pues caramba, trabajo de manera sesgada. Y eso no se enfoca en el valor. Y por lo tanto, va a generar que algunos interesados estén en contra de los resultados del proyecto. Y además, iría contra la falta de diligencia dentro del proyecto. ¿Ok? Importante también, otro principio, demostrar comportamientos de liderazgo. ¿Qué significa esto?
El líder es aquel que motiva, lidera obstáculos, persuade, ¿correcto? Trabaja sobre los factores motivacionales de las personas. Y en ese sentido es fundamental que para un proyecto haya liderazgo, pero ojo que estos comportamientos de liderazgo no los centramos solamente en el project manager, puede ser en los miembros de equipo, cuando tengan que tomar una decisión, cuando tengan que entre ellos delegar tarea, en el mismo sponsor, cuando se trata de un cambio cultural o de ayudar a implementar el proyecto desde su posición. Cada uno desde nuestro rol puede aplicar o tener y aplicar comportamientos de liderazgo. Eso es importante. Básicamente que se hace a través de la transmisión de ideas, de persuasión, de la negociación, de la gestión de conflictos, ¿correcto? De buscar el beneficio de proyectos tomando diversas alternativas y tomando decisiones coherentes y factibles y que generen valor, ¿correcto? Entonces es importante, y esto es un principio, queridos amigos. ¿Qué más? Adaptar en función del contexto. Esto es fundamental. Y eso es un principio. Si yo estoy en una entidad pública, no voy a decir voy a aplicar Scrum, Kanban, Stream Programming y DevOps, ¿no? Netamente. Tengo que adaptar en función del contexto. Tengo que ver dónde estoy. Como dice el enfoque Kanban, ¿no? Empieza donde estés. Y efectivamente, o sea, hay que adaptarnos en función del contexto. Y el contexto se refiere al conjunto de elementos del sistema. Llámese personas, llámese políticas, llámese activos, llámese economía, llámese tipo de cambio, entre otros. A partir de ahí yo contextualizo el proyecto, lo adapto. Es como que yo vea, por ejemplo, un modelo educativo en Finlandia, lo quiero implementar a la fuerza aquí en Perú, o un modelo de atención domiciliaria que funciona muy bien en Corea, lo implemento aquí. Ustedes saben que es complicado que funcione de manera homogénea, igual, porque hay factores que no permiten la flexibilidad de adaptación. Llámese cultura, llámese personas, llámese herramientas, llámese tecnología, llámese política, entre otros. Por eso hay que adaptar siempre en función del contexto. Es un principio. ¿Qué más? Hay que incorporar calidad. Como decía Rambler y Brachet, ¿qué decía? Mis productos, servicios y resultados son tan buenos como lo son sus procesos. ¿Y qué habla aquí? Hay que incorporar calidad en el proceso y en el entregable. Si yo estoy elaborando tazas, por ejemplo, y esas tazas tienen muchos defectos, llámese rasgadura, no es el color que corresponde, el tamaño no es el que corresponde, entre otros, es porque hay algo en el proceso de elaboración que está fallando. Llámese la pintura, llámese la máquina, llámese las personas, llámese el método, etc. La calidad se implementa no solo en el producto, en el resultado, sino también en el proceso, con protocolos de calidad, con normas estándares, definiendo en blanco y negro los requisitos de aceptación, llámese los criterios de aceptación, de tal manera se busca efectividad. Y esto es un principio, y ese es un principio. ¿Qué más? Navegar en la complejidad. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que los proyectos son complejos por naturaleza. Quien está ya en un proyecto, P de proyecto, P de problemas, por decirlo de alguna manera. Se navega en la complejidad. Los proyectos de por sí, al haber cada vez, en la medida que son más grandes o hay más interacción con más personas, con más sistemas, hay más incertidumbre y más ambigüedad. ¿Correcto? Lo que implica tener mucha estrategia. Cuando yo te digo navegar en la complejidad, desde que estás en un proyecto, hay muchas variables. Más aún dependiendo la cantidad de interesados, la cantidad de beneficios, la cantidad de presupuesto asignado. ¿Me explico? La cantidad de productos a generar, la cantidad de grupos, áreas y personas relacionadas al desarrollo de un producto. O sea, ahí es donde son muchas aristas donde se navega en esa complejidad. Es más, ¿por qué hablamos de ambigüedades de un entorno VUCA? Porque también hay interpretaciones de las personas en función de sus intereses. Que si bien es cierto, el objetivo del proyecto puede estar en blanco y negro, entre comillas, en papel, pero esas personas, esas áreas tienen intereses para sus funciones y vamos a ver en qué medida el proyecto lo beneficia o no.
Entonces hay muchas complejidad, y más aún esa complejidad, y está comprobado, y lo dice PMI Pulsa la Profesión, está más orientada en las personas, ¿ok? ¿Qué más? Optimizar la respuesta a los riesgos. Este es otro principio. ¿Qué significa? Todo proyecto implica riesgo, ¿cierto? El riesgo de alcanzar los objetivos, de no alcanzarlos, de maximizar ahorros, de no cumplir, o impactos negativos que retrasen el proyecto, que me generen sobrecosto. Al final de cuentas, como principio, hay que optimizar las respuestas al riesgo. O sea, si bien es cierto, es importante identificar los riesgos, pero hay que pensar en sus respuestas. No solamente quedarnos con el problema, ¿no? Sino también ir viendo una serie de alternativas para dar respuesta a ese riesgo. Plan A, plan B, plan C, entre otros. Y eso es un principio. ¿Qué más? Adoptar la adaptabilidad y resiliencia. Eso es importante. Tú sabes que todos los proyectos son diferentes. En función del tipo de proyecto, del tamaño de la organización, del presupuesto a invertir, del país, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser adaptable, pero también hay que ser resiliente. Y eso es importante. Es algo que sigo aprendiendo con el paso de los años. Porque muchas veces podemos tener reveses, podemos caernos en el proyecto, un mal informe de avance, estamos retrasados, un pago retrasado, nos recortaron el presupuesto, cambiaron al sponsor, o sea, hay reveses y para eso hay que ser resilientes. Adaptarnos, reformularnos. Me quitaron 2 miembros del equipo, puede haber tantas cosas que afecten que al final de cuentas sabemos que la resiliencia es la capacidad de levantarnos, de recuperarnos los reveses y avanzar en el proyecto. Y no solamente a nivel de proyecto, si hablamos de la vida propiamente como proyecto, también pues hay que recuperarnos, adaptarnos de estos reveses, ¿correcto? Bien, ¿qué más? Y por último tenemos permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. ¿Qué significa esto? Y esto es un principio. Que la gestión de proyectos no solamente tiene un lado técnico al cual debemos enfocar, un lado que se orienta a la construcción del producto o al proceso, sino también tiene que ver con los comportamientos de las personas. ¿Correcto? Si a mí me dicen que a partir de en adelante, por ejemplo, las clases solamente van a ser virtuales, usando diversas herramientas digitales, pues bien, hay un tema de adaptación, adopción y adaptación para el cambio. Y eso implica un cambio de comportamiento. Tengo que adaptarme a esas actividades, aprender, voy a cometer errores. Hay una curva de adopción. Hay que gestionar el cambio. Y cuando hablamos de cambio, acuérdate, el proyecto implica una solución, ¿cierto? Y esa solución implica cambio. Y cuando hay un cambio, las personas también cambian en sus actividades. Y por lo tanto, ese cambio de actividades implica cambio de comportamiento. Y ese cambio de comportamiento implica cambio de hábitos, cambio de costumbres. Entonces hay que seguir de cerca esa gestión del cambio. Imagínate un proyecto, implementación de firma digital, ¿no? En toda la organización. O identidad digital, ¿correcto? Identidad digital con firma digital, ¿correcto? Y vamos a utilizar una plataforma de datos abiertos. Van a compartir información con X entidades. Entonces eso implica cambio en nuestras actividades, en nuestra forma de hacer las cosas. Pues eso implica un cambio de comportamiento y hay que seguir nuestra curva de adopción. ¿Qué tanto nos adoptamos al uso de ese producto? Al uso de ese producto solución, resultado del proyecto. Y eso es parte de la gestión del cambio, queridos amigos. Entonces, haciendo un resumen, estos principios implican administración diligente, entorno colaborativo en los equipos, involucramiento eficaz de los interesados, debes enfocarte en el valor, debes tener un pensamiento sistémico, debes demostrar comportamientos de liderazgo, hay que adaptarnos en función del contexto, hay que preocuparnos por la calidad en el proceso y los entregables, hay que navegar en la complejidad del incierto, de lo volátil que es el entorno, hay que pensar siempre en respuestas a riesgos y ver de qué manera podemos aplicarlo, hay que ser adaptables y resilientes, siempre hay situaciones que no nos favorecen, y asimismo, la gestión del cambio en relación al comportamiento de las personas. Entonces, todo esto, queridos amigos, son principios que lo puedes aplicar indistintamente que haya salido en el PMBOK. Puedes aplicarlo para enfoques adaptativos, enfoques iterativos, desarrollos incrementales, ágiles, como también enfoques predictivos o híbridos.
son de uso general. General, ¿correcto? Bien. Vamos ahora rápidamente, ¿qué es dominio? Este es el nuevo capítulo que toca la guía PMBOK, séptima edición. Esto es un conjunto de conocimientos, temas relacionados, que son críticos para entregar de manera efectiva el resultado del proyecto, indistintamente del enfoque de desarrollo. O sea, que son aplicables también a cualquier tipo de proyecto. Que tienen relación, queridos amigos, con las áreas de conocimiento. Pero digamos, estos son los dominios. Cuando hablamos de área de conocimiento, es un conjunto de conocimientos especializados en rubros fundamentales del proyecto. Por ejemplo, calidad, pero en calidad solo hablábamos de calidad, netamente. Calidad es calidad y calidad, calidad. En recursos, netamente recursos. En riesgos, netamente riesgos. Y lógicamente sus interacciones de las entradas con las salidas de cada una de estas áreas de conocimientos a través de sus respectivos procesos. Ahora, lo que hacemos es, por ejemplo, vemos desempeño de la medición, pero este desempeño de la medición toca una serie de tópicos relacionados a costos, a cronograma, a calidad, a alcance. ¿Me explico? Entonces, como que se ha, de alguna manera, hibridizado esos conocimientos y se han plasmado en estos dominios que hay que tomar en consideración. Digamos que ahora tiene otra estructura, lo que no quiere decir que echemos de lado el conocimiento que hayan adquirido de la guía PMBOK sexta edición. Ahora, ¿cuáles son estos dominios? Tienen que ver con el desempeño interesado del equipo, el enfoque de desarrollo ciclo de vida, de la planificación, del trabajo, del proyecto, de la entrega, de medición e incertidumbre. 8 dominios, ¿ya? Bien, así rápidamente un solo vistazo, ¿ya? Miren, por ejemplo, el desempeño de los interesados justamente te habla básicamente de la gestión de interesados. Para que haya un buen desempeño es importante conocer inclusive los procesos de gestión del PMBOK esta edición. Es más, lo plasman aquí. ¿Y qué es lo que se busca a través de un buen desempeño interesado? Una relación de trabajo productiva con los interesados. Imagínate interesados que te bloqueen el proyecto, que sean renuentes, que no colaboren. Pues te van a impactar el proyecto. Esto es fundamental. Todos están enfocados al valor. Segundo, el desempeño del equipo. Esto es fundamental. ¿Y de qué se ocupa? De las actividades del equipo, de sus responsabilidades, de cómo colaboran entre sí y qué tan exitosos son en su forma de trabajar y en la generación de entregables. ¿Qué es lo que se busca? Equipos de alto rendimiento. ¿Para qué? Para generar valor. Tercero, enfoque, desarrollo y ciclo de vida. Este es importantísimo. ¿Por qué? Porque según el contexto, elegimos el enfoque, desarrollo y las etapas. Un proyecto de construcción tiene diferentes etapas que un proyecto de sistemas. Un proyecto educativo tiene diferentes etapas que un proyecto de construcción. ¿Correcto? Entonces hay que ver cuál es el enfoque de desarrollo y el ciclo de vida para aplicarlo a un determinado proyecto. ¿Cuál es la finalidad? Generar valor para el proyecto. ¿Qué más? Miren, el desempeño de la planificación. En ningún momento estamos desechando la planificación. Si bien es cierto, antes veíamos como 20 y tantos procesos en planificación, ahora lo han acogido, agrupado en un dominio que se llama desempeño y planificación, donde, ¿qué es lo que se hace? Abordar todas las actividades necesarias para armar el plan y planificar el proyecto. Porque la idea es que el proyecto avance de manera organizada, coordinada, y ese plan debe tener un enfoque holístico, ¿correcto? Hay que pensar cuando tú planificas en la operación que te puede impactar, en el factor externo que te puede impactar, ¿correcto? El desempeño, el trabajo del proyecto. Esto tiene mucha relación con la ejecución del proyecto, ¿sí? Y esto tiene que ver con la gestión de recursos físicos humanos. ¿Qué tanto optimiza su uso y su delegación para fomentar sobre todo un entorno de aprendizaje? Los desempeños de trabajos más efectivos son en la medida que el equipo va aprendiendo y que las personas involucradas en el proyecto siguen aprendiendo. El desempeño de la entrega es fundamental, porque si bien es cierto, hay un desempeño del trabajo, ese trabajo también te genera entregas de productos. Y esos productos deben generar los beneficios esperados. ¿Por quién? No por el proyecto, sino por el negocio. ¿Ok? Por el negocio. El desempeño de la medición. ¿A qué se refiere esto? Con que todo proyecto debe medirse a nivel de desempeño, a nivel de costos, a nivel de avances. ¿Correcto? Entonces, todo esto tiene que ver con las acciones de monitoreo y control del proyecto. Tú sabes que para poder dar un estatus tienes que comprender qué es lo que está pasando con el proyecto. Tienes que haber hecho un seguimiento del proyecto y saber si está logrando los objetivos.
Tienes que definir indicadores para decir lo estoy logrando o no. Y a partir de eso, tienes que tomar decisiones en función de los números. Si tienes un retraso del 5%, ¿qué acción tomas? Si se te fueron 3 recursos, ¿qué acción tomas? Si se fue el gerente de un área de soporte, ¿qué acción tomas como director del proyecto? Entonces, es importante siempre orientarnos al tema de la medición. La medición es fundamental para el proyecto. Y también el desempeño de incertidumbre. Ustedes saben que los proyectos están asociados a riesgos, incertidumbre. Si bien es cierto, nosotros planificamos, pero como siempre suelo decir, cuando la realidad entra por la puerta, el plan sale por la ventana. No necesariamente se cumple todo de acuerdo al plan, al pronóstico. Pues caramba, siempre hay que reformularnos. Estamos en un entorno de incertidumbre. Hoy día estamos aquí, mañana no lo sabemos. Hablamos de probabilidades, ¿correcto? En tal sentido, y esas probabilidades son no solo para impactos negativos, sino también para impactos positivos. Entonces, en líneas generales, amigos, los conocimientos previos que tienes de áreas de conocimiento vas a utilizarlos aquí. Por ejemplo, para el desempeño del equipo, ¿qué se necesita? Gestionar recursos, desarrollar el equipo. Para el desempeño de la incertidumbre, ¿qué necesitas? Gestión de riesgos. Para el desempeño de la medición, ¿qué necesitas? Monitoreo y control. Para el desempeño del trabajo del proyecto y desempeño de la entrega, ¿qué necesitas? Ejecución del proyecto. Para el desempeño de la planificación, ¿qué necesitas? Pues el desarrollo del plan del proyecto, que implica plan de gestión de costos, plan de gestión de cronograma, entre otros. ¿Correcto? Entonces, esto tiene mucha relación con las áreas de conocimiento. Ahora, ¿cuál es la estructura cuando lo leas? Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por temas de tiempo no voy a poder explicar todos. Pero, mira, cada dominio, llámese interesado, desempeño del equipo, planificación, etcétera, tiene esa estructura. Te van a hablar de un resumen del dominio, también una descripción detallada, resultados verificables para ver si ese dominio se está aplicando de manera efectiva o no, y relación con otros dominios. Te voy a poner el caso de los interesados. Por ejemplo, acá te dice, el dominio y desempeño de los interesados. ¿De qué se ocupa? De actividades y funciones asociadas con los interesados. ¿Ok? ¿Cuáles son los resultados deseados? Uno, una relación de trabajo productiva con los interesados, en un ambiente colaborativo. Dos, acuerdo con los interesados en relación a los objetivos del proyecto. Hay que tener en blanco y negro dichos objetivos y saber cuáles son los interesados beneficiarios, cuáles son los interesados que brindan apoyo, cuáles son los interesados que pueden oponerse al proyecto, cuáles son los interesados que afectan positivamente o negativamente al proyecto. Ahora, ¿cómo verificamos los resultados? Miren aquí. Vamos a analizar un resultado. Dice, acuerdo de los interesados con los objetivos del proyecto. Ese es un interesado. Cuando hay muchos cambios en relación a los requisitos u objetivos, ¿ya? Puede ser que no estén comprendiendo el objetivo del proyecto, cuando hay muchos cambios de requisitos, salvo que el contexto o la situación lo amerite. Pero ya cuando hay muchos cambios en un proyecto, mejor reinicia el proyecto, o cambia el proyecto, o cancela el proyecto y vuelve a iniciarlo. Me refiero a cuando hay cambios excesivos, ¿correcto? Entonces, ese es un indicador que este resultado no está yendo muy bien. El acuerdo de los interesados con los objetivos del proyecto, ¿no ve que paran cambiando? Entonces, esas son cosas o enfoques medibles que te van dando cuenta de que también se está gestionando el proyecto con los interesados. ¿Sí? Entonces, es importante, miren, qué interesante verlo desde este punto de vista ahora. ¿Ok? Ahora, otro concepto más. Vamos a hablar del tailoring, adaptación. De esto también habla la guía. ¿Qué significa esto? Tú para tu proyecto tienes que determinar cuál es el enfoque de desarrollo más adecuado. ¿Será ágil? ¿Será híbrido? ¿Será adaptativo? ¿Cuál? ¿Cuáles son los procesos de gestión que vas a utilizar? ¿Cuál es el ciclo de vida del proyecto? ¿Cuáles son las etapas del proyecto que vas a utilizar? ¿Lo vas a hacer por iteración o una primera parte de etapas y después iteración? ¿Cuáles son los entregables que vas a generar? Digo porque en adaptación, de repente en un negocio, llámese una florería, no les interesa tanto la documentación, ¿no? Es importante, pero digamos que la mínima necesaria. Pero si estoy en una entidad pública, probablemente la documentación sea uno de los centrales más requeridos. ¿Me explico? ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Qué herramienta? ¿Qué personas voy a involucrar? ¿Con qué competencias? Esto implica adaptación, queridos amigos. ¿Ok? Esto implica adaptación. Ahora, estos son una serie de pasos en el proceso de adaptación del proyecto acorde al sistema, ecosistema, acorde al contexto. En principio,
este punto de partida es importante. Hay que escoger el enfoque de desarrollo que mejor se adapte a la empresa. Yo puedo, por ejemplo, decir, vamos a suponer, voy a una universidad y digo, voy a implementar en la metodología de enseñanza un enfoque constructivista basado en John Biggs, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver si la organización tiene la capacidad de adaptarse acorde a sus políticas, normas, competencias de los docentes, uso de la tecnología, acuerdos con el rector, los decanos, etc. Tengo que ver si eso en realidad va a funcionar o no. Entonces es importante, si yo tengo que ver qué enfoque de desarrollo me oriento para el proyecto. Por ejemplo, si voy a hacer un proyecto de mejora de procesos, ¿cuál enfoque utilizaré? ¿El de la OMG o el del BPMSGO? ¿Cuál utilizo? O lo que me dice la norma técnico peruana de sistema de gestión por procesos, ¿cuál utilizo? O utilizo un híbrido. Entonces yo tengo que ver cuál es de acuerdo al entorno. A partir de ahí adopto para adaptar. Entonces voy adaptando. Y en esa adaptación va a haber aprendizaje. De hecho que sí, es parte de, porque el proyecto implica algo nuevo, no es mi día a día. Y hay que ajustar. ¿Y ese ajustar qué significa? Cambios en la organización, que puede ser retiro de personas, asignación de nuevas personas, cambio las funciones, cambio los sistemas, cambio funcionalidades, cambio un proceso, cambio una política, entre otros. ¿Correcto? Ya se va adaptando el proyecto y hay que implementar el tema de mejora continua. Porque probablemente el proyecto tenga retrasos y no necesariamente por el equipo del proyecto, sino puede ser por un área administrativa. Probablemente, si implemento la mejora continua, no solamente hay que poner el foco en el proyecto. Ya les dije, miren, esto le coloco aquí. Yo puedo impactarme en el proyecto y de repente el problema no es en el proyecto, sino son en operaciones que me impactan al proyecto y que están impactando un portafolio, o puede ser por un entorno interno, llámese estructura organizacional, ¿correcto? Llámese una política o una normativa de la institución que me está impactando a mi proyecto. ¿Me explico? ¿Sí? Como me decían en una entidad de salud, no voy a decir cuál es, pero me dicen, ingeniero, todavía tengo que presentar los análisis en papel y se puede hacer electrónico. Y a mí me lo exigen. Ok, lo que pasa es que la entidad superior exige todavía que siga en papel. O sea, si bien es cierto, entre áreas se pelean, lo que pasa es que la entidad superior pide todavía que esos exámenes, esos resultados sean en papel. ¿Me explico? Entonces, miren cómo un ente externo puede impactar las áreas funcionales internas y por ende impacta un proyecto. Entonces, ese es importante tomar en cuenta el tema de adaptación, no es tan sencillo, ¿sí? Hay que ver no solamente desde el punto de vista de rol o de área funcional, sino hay que tener una visión más holística del tema, sistémica, ¿no? Hay que empatía, ¿no? Lo nuevo de la guía, bueno, no tan nuevo, pero digamos que es una nueva estructura de clasificación. ¿Se acuerdan de las herramientas y técnicas del PMBOK? ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Herramientas y técnicas, ahora lo han agrupado en modelos, métodos y artefactos. Ha hecho una mejor clasificación. A mí me parece esto muy positivo. Perdóname la expresión futbolística, es un golazo porque ya algunas herramientas y técnicas, digamos que no estaban en boga, y también hay herramientas, métodos ágiles que se vienen utilizando y que han sido incluidos en esta versión, ¿ok? Entonces hablamos, por ejemplo, de modelos, y el modelo es algo grande, es una abstracción de la realidad, es una estrategia de pensamiento para ver cómo se aborda un proyecto o una operación, ¿correcto? Digamos, para hacerlo sencillo, un modelo puede tener una serie de métodos, ¿correcto? Y un método puede usar una serie o generar una serie de artefactos. Entonces el modelo implica estrategia de pensamiento para ver cómo voy a abordar el proyecto, ¿ok? El método es el medio para lograr el resultado deseado. Tiene que ver con el cómo. Utilizo un qué, una herramienta o diversas herramientas. Y el artefacto es un documento de gestión del proyecto. Entonces, vamos a ver en este resumen. Todo parte de los principios, ¿cierto? Y esos principios, todos estos dominios que te he mencionado, que tiene que ver con equipo, interesados, medición, se subordinan a los principios. Se subordinan. Por ejemplo, si yo hablo de la planificación, el dominio, desempeño, proyecto de planificación,
Eso tiene que ver con, por ejemplo, involucrar eficazmente con los interesados. ¿Por qué? Porque yo tengo que planificar la gestión con los interesados. ¿También tiene que ver con enfocarme en el valor? Sí. ¿Por qué? Porque yo planifico cuáles son los beneficios del proyecto, qué es lo que va a generar más valor, cómo mido ese valor para el proyecto. También, por ejemplo, tengo que navegar en la complejidad, tiene que ver con la planificación. ¿Saben por qué? Porque ese plan se tiene que actualizar según la incertidumbre, ¿correcto? ¿Qué más? O sea, si te das cuenta, todos estos principios son aplicables a todos estos dominios de desempeño, lo son. Pero esos dominios de desempeño, y esto es lo interesante, según el modelo que elijas y los métodos que elijas, vas a aplicar diferentes formas para cada dominio. Por ejemplo, en medición. Si aplicas un modelo ágil, llámese un marco de trabajo Scrum, y aplicas el método puntos de historia para medir el nivel de esfuerzo de un requerimiento. ¿Me explico? Modelo, marco de trabajo Scrum, método puntos de historia, y en la medición, ¿cómo entra a tallar? Medición del esfuerzo, la complejidad de un requerimiento. ¿Te das cuenta? O sea, eso es indistinto. Si hablo, por ejemplo, de un modelo con enfoque predictivo, puedo utilizar método estimación paramétrica para medir los costos por parámetro del proyecto. ¿Correcto? Entonces, si te das cuenta, los métodos y los modelos pueden variar. ¿Cómo lo aplicas en estos dominios? ¿Me explico? Que están subordinados a este gran sombrero gorro que se llama principios. Y que cada dominio va a generar sus entregables, pero también sus artefactos, que son los conocidos entregables de gestión. Y esos entregables de gestión, y esos entregables, y esos dominios, y ese método, y ese modelo, están subordinados a un entorno externo, interno, y siempre orientado a entregar valor. Y puede estar orientado al entorno interno porque imagínate que hay una política y una norma en una entidad X donde se indique que se debe aplicar determinada metodología. Ni hablar, o sea, ya me sesgaron. Ya ahí está el modelo establecido y el método con una metodología establecida por la entidad, ¿correcto? Más aún si está normada. Entonces también me impacta. ¿Okay? Entonces miren cómo, este es un hiperresumen, ha sido extraído de la página 154 de la guía PMBOK, cómo ves esta relación entre principios, dominios, modelo, método, entregables, artefactos, ¿no? Y ahora miren, y con esto vamos a finalizar, luego las conclusiones, y ahí procedo a sus preguntas y comentarios, queridos amigos. Cuando hablamos de modelos, hablamos de pensamiento estratégico, hablamos de qué cosa aplicamos al proyecto. Yo puedo aplicar enfoque de liderazgo situacional. Hay modelos motivacionales. Tú sabes que para lograr cambios o cambios de conducta, tengo que trabajar sobre los factores motivacionales. Yo les aseguro que a todo no nos motiva lo mismo, en definitiva, ¿no? Teoría XY de McGregor, Z de Auchi, Hesberg, ¿no? Entre otros. Tengo que considerar también los modelos de comunicación push, comunicación pull, comunicación interactiva, los modelos de cambio, eso es interesante. Porque los cambios, ojo, no hablo de cambio, de control de cambios en el proyecto, me cambian el alcance del requerimiento, no, hablo de los modelos de cambio organizacional, a nivel de comportamiento, porque un nuevo producto, servicio o resultado va a generar cambio en las personas. Hablan del modelo de Kotter, los 8 pasos de cambio de Kotter, habla de modelo ACTAR, entre otros, ¿no? Habla de modelos de complejidad. ¿Qué tipo de técnicos o herramientas aplicar según sea el entorno? Acá hablan de la matriz de Stacy y también de Cinefin. Habla del modelo de desarrollo de equipos, entre otros. O sea, vas a tener una serie de modelos que tú lo puedes hacer aliados. Y eso es lo interesante de la guía. No se casa con nadie y no dice qué modelo es mejor. Simplemente te doy una lista de modelos y ve según el contexto, según la situación y enfocado en el valor y en el contexto, en el ecosistema, define cuál es el modelo a utilizar. Segundo, como te dije, un modelo es algo amplio, pero ese modelo se puede valer de métodos. Estos métodos son las formas para llegar a conseguir resultados entregables, los artefactos. ¿Cuáles son esos métodos? Lo que antes eran herramientas y técnicas, tenemos, por ejemplo, voy a utilizar métodos de recopilación y análisis de datos. Puedo utilizar el valor ganado. Esto lo hemos visto en la edición pasada, por supuesto. Estudio comparativo, benchmarking, análisis de variación, análisis de FODA, entre otros. O sea, te da un listado también. Y es más,
te da en la guía PMBOK un listado de estos métodos, con estos modelos y estos artefactos, por dominio, por dominio. ¿Cuál se recomienda utilizar en qué dominio? La estimación, ¿qué método utilizas? Puede ser por afinidad, puede ser análoga, comparando proyectos pasados, puntos de historia. Miren cómo van añadiendo algunas herramientas y técnicas utilizadas con enfoques ágiles. El método de las reuniones. ¿Cómo utilizo? Conferencias oferentes, que son reuniones con postores, ¿no? Las reuniones de lanzamiento, antes de lanzar un producto mínimo viable. Mire, eso tiene que ver más con enfoques ágiles. Las reuniones de lecciones aprendidas en el enfoque tradicional, denominada de esa manera, pero las reuniones de retrospectiva, denominada de esa manera, en enfoques ágiles, llámese marco de trabajo Scrum, por ejemplo, al final de cada iteración o sprint, entre otros. Y como artefactos, tenemos aquella documentación de gestión que genera el proyecto, que si bien es cierto, no es que genere valor directo para el proyecto o para el cliente, porque yo te aseguro que un cronograma no es que me dé valor, ¿no? Es importantísimo, no digo lo contrario, pero digamos que a lo que le genera valor al cliente es cuando utiliza el producto, cuando recibe el producto, ¿correcto? Pero son necesarios, y eso se llaman artefactos, y hay artefactos ágiles también. Entonces tenemos, por ejemplo, a nivel de estrategia, de ruta de producto, un caso de negocio, los registros, puede ser un registro de cambios, un registro de incidentes, un registro de riesgos, a nivel de planes, ¿qué artefactos generamos? Plan de control de cambios, plan de gestión de configuración, plan de gestión de costos, o sea, no ha desaparecido, ¿se dan cuenta? No ha desaparecido, solo que lo ha compendiado, lo ha resumido. Un plan de iteración también, si aplicamos un enfoque ágil, puedo utilizar diagramas como artefactos, diagrama de proceso, diagrama de flujo, diagrama de Gantt, diagrama de causa de efecto, según sea el caso. Las líneas bases, carambas, siguen acompañándonos y es fundamental. Las líneas bases son artefactos, que son los documentos formalmente aprobados a nivel de alcance, costo, cronograma, medición del desempeño, etc. Informes, informe de riesgo, informe del estado del proyecto, entre otros. Todo esto, queridos amigos, es parte de la guía PMBOK séptima edición, de manera resumida. ¿Y cuáles son las conclusiones? Y con esto voy a terminar y procedo a sus consultas y comentarios, queridos amigos. En principio, ya te voy diciendo que los procesos de gestión de la sexta edición, llámese desarrollar el acta de constitución, llámese desarrollar el plan de dirección de proyecto, llámese identificar interesados, llámese gestionar las comunicaciones, llámese monitorear los riesgos, son compatibles con los principios y dominio de dirección de proyectos. O sea, si pensábamos que nos íbamos a enfocar solamente en el PMBOK séptima edición y que iba a desechar la sexta edición, pues caramba, no es así. Todo lo contrario, son compatibles. Digamos que a través del PMBOK sexta edición puedes, en todo caso, profundizar dichos conocimientos y encontrar relaciones como tal. Y yo te sugeriría, en todo caso, tienes una estructura diferente, pero los conocimientos son complementarios. Me explico, ¿no? Porque todo funciona, o funciona principalmente en nuestras profesiones en base a estructuras, ¿no? En base a estructuras, modelos, estructuras. Y ya yo utilizaré, según sea el caso, acá utilizo Scrum, acá utilizo Stream Programming, acá utilizo Lean, acá utilizo BPM, etc. ¿Correcto? Por eso hablamos de compatibilidad. Si yo hablo, por ejemplo, del dominio de desempeño y la planificación, ¿cuáles son los procesos de gestión que se relacionan? Desarrollar el plan de proyecto, el plan de gestión de riesgos, el plan de gestión de costos, crear el EDT, o sea, se relacionan, son compatibles. Número 1. Número 2, el enfoque basado en procesos, la sexta edición, se basa un poco en el qué y en el cómo, porque te da entradas, herramientas y técnicas y salidas. Pero el enfoque basado en principios, el dominio, desempeño a través de dominios un poquito en el cómo, pero cuando te dice basado en principios se basa más en el por qué. O sea, ¿por qué tú gestionas riesgos? Yo te voy a decir por qué gestionas riesgos. Porque debes ser diligente, ¿correcto? Porque debes navegar en la complejidad. ¿Me explico? ¿Sí? Y debes optimizar las respuestas a los riesgos, porque es un principio, ¿te das cuenta? Entonces, esto se orienta un porqué. Esto se orienta un porqué. Yo te pregunto, por ejemplo, desarrolla el cronograma. ¿Para qué desarrollas el cronograma? Porque debes ser diligente para cumplimiento de tiempos. Debes ser responsable. Tú sabes que un cronograma de alguna manera genera un entorno colaborativo porque te dice en blanco y negro fechas límite y quiénes están involucrados.
Por lo tanto, yo me vuelvo colaborativo en función de mis tareas, en función de mis metas o mis objetivos. Lógicamente, eso tiene que ser consensuado, ¿correcto? ¿Me explico? Entonces, todo tiene relación, todo tiene relación. ¿Qué más? El estándar considera principios, y los principios guían nuestras acciones. Entonces, creo que ahí viene nuestro gran desafío, queridos amigos. ¿Cómo mimetizamos esos principios en nuestro accionar? ¿Cómo hacemos que esos principios estén en nuestro ADN? No es sencillo. Si bien es cierto, yo de alguna manera de forma indirecta los aplicaba, pero ahora que los reviso, caramba, es un tema de no solo de pensar, sino de hacer, pensar, hacer para hacer, ¿correcto? ¿Qué más? Era importante esto, ¿saben por qué? Porque el PMBOK tiene que actualizarse, pues. Tiene que adaptarse al contexto, más aún en tiempos de pandemia. Más aún si quiere mantenerse como referente, la norma referente a la dirección de proyectos. ¿Qué más? Los principios y dominios van a potenciar aspectos importantes tales como tus habilidades blandas. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, tú para que puedas generar un alto desempeño de los interesados, tienes que tener habilidades relacionadas a una buena comunicación, a una buena negociación, a un buen nivel de persuasión, administrar silencios, tener paciencia, ¿correcto? O sea, hay muchas cosas que hay que manejar. Entonces, en ese sentido, estos principios y dominio potencia el uso de habilidades blandas, pero también tu estrategia y también los procesos de gestión. Los principios, recuerda, son universales, son de carácter general y te engloba a todo tipo de proyectos. Llámese proyectos del sector público, sector privado, proyectos grandes, proyectos pequeños, proyectos tecnológicos, proyectos normativos, proyectos educativos, proyectos de construcción, entre otros. Y es importante considerar el entorno, por eso hablamos ahora de adaptación. ¿Qué enfoque de desarrollo, qué proceso, qué herramienta, qué personas utilizo para determinado proyecto? Asimismo, te da referencia de modelos, métodos y artefactos, que si quieres más detalle de estos, puedes entrar a esta página, standardplus.pmi.org. Asimismo, este sistema de dominio lo puedes complementar con los procesos de gestión. Y una última conclusión, ya para proceder a sus preguntas y comentarios, en un espacio de 6 minutos, sí, porque el tiempo pasa volando, perdónenme más bien, con esto termino. El examen PMP desarrollado no a la guía, acá viene, es según el Examination Content Outline. Y ese Examination Content Outline tiene 3 dominios de examen, que son personas, que son procesos y que son, o tienen que ver con entorno del negocio. ¿Correcto? Entonces, cuando hablamos de procesos, todavía seguimos en PMBOK sexta edición. Pero cuando hablamos de personas y de entorno de negocio, tiene que ver mucho con la guía práctica ágil, ¿ya? Guía práctica ágil, pero también un poquito de la séptima edición. Pero lo que les voy diciendo es que el examen todavía no está no tiene exactamente la estructura de la séptima edición, no lo tiene. Pero digamos que hay conocimiento importante, por ejemplo, en relación a los artefactos, a los métodos, es importante conocerlos. Entonces, es para añadirlos. Entonces, para tu examen de certificación, yo como tip les puedo indicar que es importantísimo que revisen el PMBOK séptima edición, pero no dejen de lado su PMBOK sexta edición ni la guía práctica ágil, hasta que luego ya cambie todo al enfoque séptima edición, que aún cambiando el enfoque séptima edición, si se dan cuenta, esto sigue siendo compatible. ¿Ok, amigos? Bien. Listo, estimados. Espero haber sido claro. He tenido que ser muy rápido en la exposición debido a temas de tiempo. Quizás ya en algún momento nos toque profundizar punto por punto, ya de repente en un curso de preparación o en alguna otra oportunidad. Más bien estoy atento a sus preguntas y comentarios que me pueden escribir por chat, por favor. A ver, estoy a la espera.
Pero ahí un minutito para sus preguntas y comentarios, por favor, queridos amigos. María Pía me pregunta a partir de qué fecha se hará el examen con este cambio. Aún no hay una fecha exacta. Digamos que con los 3 dominios indicados, personas, procesos y entorno del negocio, se prevé todavía todo el año 2022. Probablemente a fines del 2022 se pueda considerar ya la estructura del PMBOK séptima edición. O sea que hay tiempo todavía y la sexta edición sigue siendo nuestra aliada para la comparación. Gracias. ¿Qué? ¿Alguna otra consulta, estimados? ¿O comentario? Vamos a esperar ahí unos segundos más. A ver, por favor, Josué. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería hacer una consulta. En cuanto a lo que es la guía séptima edición, ¿cuánto contempla del enfoque ágil y en todo caso también sé que hay una certificación Agile en el PMI? ¿Es algo paralelo o también se complementa? Como quisiera saber eso. Sí, ok, gracias por la pregunta, Josué. Sí, el tema ágil está en la parte, a ver, voy a proyectar en los ciclos de vida, ¿ya? Observen aquí. Miren, en principio, cuando me preguntan dónde está la agilidad, en principio, valga la redundancia, está en los principios, porque los principios son aplicables a todo, sea ágil o no ágil. Empezamos ahí, ¿correcto? Bien. Segundo, en los dominios vas a encontrar, por ejemplo, en esta parte, el enfoque, desarrollo y ciclo de vida. Van a hablarte de enfoque predictivo, pero también te van a hablar de enfoque ágil. Ahí van a tomar algunas referencias. Digamos que en todo el desempeño vas a tocar algunos puntos de agilidad. Por ejemplo, si yo hablo de desempeño y la planificación, ya, vas a extraer la parte que habla de planificación del sprint o iteración, que también ahí justamente habla de agilidad. ¿Ok? Por ejemplo, si te habla de desempeño de medición, cuando te habla de punto de historia, tiene que ver con agilidad. Cuando te habla de desempeño de entrega, pero no te habla en producto mínimo viable, te van a hablar un poco de agilidad. Entonces, ¿a qué voy con esto, estimado? Es que de alguna manera cada dominio aborda partes predictivas y partes ágiles. Al igual que los artefactos, porque en los artefactos va a haber artefactos predictivos, pero también algunos artefactos que se utilizan con enfoques ágiles. Por ejemplo, yo puedo decir un plan de iteración se utiliza en enfoques ágiles, ¿correcto? Puedo hablar, por ejemplo, de una hoja de ruta de producto que utiliza el Product Owner, ¿no? Para enfocar lo que va a ser un producto a lo largo del tiempo. Tiene que ver con enfoques ágiles. Entonces, dicho de otra manera, el enfoque ágil está inmerso dentro de los principios, dentro de los dominios y de los artefactos para darle un porcentaje en un 50%. ¿De qué depende? De este término de acá, de la adaptación. Y eso es el libre albedrío que te da la guía, ¿correcto? Tienes en los dominios de predictivo, de agilidad y de híbrido. Tienes en los principios para aplicarlo en agilidad, híbrido o iterativo, ¿no? O tienes también en los artefactos. Pero ¿cuál elijo? Según el tailoring. ¿Correcto? Eso a tomarlo en cuenta, por favor. Ok. Otra pregunta más. Espero haber resuelto tu consulta, estimado. A ver, vamos a ver la pregunta. Gracias. Sí. Ajá. Ángela dice, ¿cómo recomendaría adaptar a la práctica los conceptos de la séptima edición a una organización que aplique los procesos de la sexta edición? Buena pregunta, excelente. Gracias, Ángel. En principio es un cambio, ¿no? Y todo cambio implica cierta renuencia. Lo que yo recomendaría en principio es, oiga, ustedes están aplicando prácticas, pero ¿hay principios? No, entonces vamos con los principios. El punto de partida. Es más, eso nos va a ayudar a guiar nuestro comportamiento, porque a partir de los principios, eso es importante. Yo recomendaría eso, Ángela, que es más, hablaría de valores, pero no lo establece el PMBOK séptima edición, ya quizás para la octava. Quizás ahí tenga la oportunidad de intervenir, porque lo que uno valora más en un proyecto
es el punto de partida para tus principios. Pero empieza a aplicar los principios. Y te aseguro, Ángela, que van a estar todos de acuerdo con los principios. Y los principios me refiero a esto de aquí. Enfocarse en el valor. ¿Qué usuario no va a querer enfocarse en el valor? ¿No? A partir de ahí, cuando tengan claros los principios, que lo van a tener que hacer como una especie de gestión del cambio, llámese mencionarlos, hacerlo en presentación, colocarlo en la página web, colocarlo en papelógrafos, o etcétera, etcétera, es ir viendo en tus procesos cuál se alinea a estos principios de mayor o mejor manera. Ustedes mismos se van a dar cuenta cuál se debe aplicar y cuál no. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, oye, hay que incorporar calidad en procesos entregables. De repente tú estás preocupada en implementar procesos de gestión, de gestionar la calidad. Ya, perfecto, gestionar la calidad, pero acá también me habla de incorporar calidad en los procesos. ¿Estoy siendo coherente, sí o no? ¿O me estoy solamente preocupando en el entregable? ¿Correcto? Entonces, esto de alguna manera les va a dar lineamiento. Luego, ¿qué recomiendo? Poco a poco, acuérdense que PMBOK, PMI, CMBI, Scrum, etcétera, no son tus clientes. Tu cliente es la organización. A partir de los principios van implementando poco a poco, y si con los procesos de gestión están bien, alineados a los principios, sigan avanzando. En algún momento le vamos dando forma o generando el gap, y tienen que estar de acuerdo en esto. ¿Mi cambio va a generar valor? ¿Amerita el cambio en este momento hacerlo o no? ¿O puede ser poco a poco? Yo sugiero empezar con los principios. Cuando tengan mimetizados los principios, lo demás cae por su propio peso. Pero mimetizar los principios es una tarea mediano o largo plazo. A ver. Cuando me dice María Pía, no vale la pena leer aún la 7ª edición, entonces valdría la pena para leer el tema de artefactos, María Pía. Artefactos, para profundizar un poquito más esos conceptos. Luis Gabriel me dice, respecto a la página web donde se puede profundizar el conocimiento de la 7ª edición, ¿en qué medida se contemplan estos conocimientos en el examen? Sí, básicamente lo vas a encontrar en el Standard Plus, todo lo que tenga que ver con artefactos, con métodos, o con, se me fue el nombre, o con modelos, ¿ya? Porque te pueden tomar, por ejemplo, estimado Luis Gabriel, el tema de modelos de gestión de cambio, ¿no? Que tiene que ver con awareness, por ejemplo. ¿Cuál es el modelo de gestión de cambio donde una etapa se llama conciencia? Ah, ya, el modelo ADKAR. Te puede venir eso, por ejemplo. O es más, y lo que yo te voy indicando desde ya, estimado Luis Gabriel, que en el Standard Plus hay un orden en relación a modelos, métodos y artefactos en la 7ª edición, pero estos mismos, de manera más desorganizada, por decirlo de alguna manera, no quise decir eso, o de repente con otro orden, está en el PMBOK 6ª edición. Porque hay muchos artefactos en que están en la 6ª edición también. Llámese estimación paramétrica, estimación análoga, registro de supuesto, registro de riesgos. ¿Me explico? Manuel me indica, Luis, aunque no es el tema de fondo, ¿habrá algún cambio en la guía práctica ágil del PMI? Manuel, gracias, Manuel, por la indicación. No se tiene previsto aún, ¿ok? Esto depende de las investigaciones, cómo vayamos trabajando en esto, pero hasta el momento no se prevé un cambio en la guía práctica ágil. No obstante, podría darse en función de repente profundizar más o relacionar más los conceptos de tailoring con la guía práctica ágil, o de repente los artefactos ceñirlos, o sea, hacer más corta la guía práctica y dar como referencia leer la guía PMBOK 7ª edición o la página Standard Plus. Pero hasta el momento no se prevé ningún cambio al respecto, estimado Manuel.